過ぎてゆく時の中、あなたを思い出す。物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただ過ぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れている。消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Rango Caramelito. Un saludo para Javier Onofre, para Michael Kubo, para Samael 117, para Isaac 504, para Kazetsuka Genou, para Christoph 520 ZT, para Gato Soviético, para Juan José Rangel, para Alex Bautista, para Snyder, para Espíritu de Luz, para Roberto del Rosario, para Dark, para Black y Dragon, para Racil Rodríguez, para Juan Diego, para Panadero, para MTW11, para Rupstrike, para Alejandro López, para Site Zero, para Edgar Martínez, para Antonio Bonilla, para C700, para Mauricio Hernández y para Brian Morales. Rango Toya Medias. Un saludo para Máximo Jiménez, para Basil Rodríguez, para Gutiérrez JR, para Cristóbal Asenjo, para Facundo Nahuel Erazo y para Niel 4-bit. Rango Semidioso Universal. Un saludo para Usuario 0623, para Rimuru Chiquito, para Darkboy 079, para Sebastián Mendoza, para Spectra Phantom y para Ángel Marín. Y finalmente, un gran saludo para mi querido admin, Flavis DB, para Gallego 5, que se unió al canal con el rango Dios Universal. Y para Michael González, que se unió al canal con el rango Estás Loco. Estás Loco Insecto. Muchas gracias por el apoyo. Ven pronto, Goku. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Los últimos días habían transcurrido sin incidentes para mí, simplemente continué con mi vida diaria normal en una secuencia repetitiva. Si no estuviera en casa descansando en el sofá y mirando televisión, estaría en el estudio viendo vídeos educativos en internet y leyendo libros que había comprado o tomado prestado de la biblioteca de la ciudad, o estaría en la escuela asistiendo a conferencias. El año terminaría dentro de un mes y ya escribimos nuestros exámenes parciales. Era lógico que saliera primero de la clase en los exámenes parciales y ahora los exámenes no se quedaban atrás. A veces voy al gimnasio y hago algo de ejercicio, otras veces estoy en el trabajo, me refiero a mi trabajo como bartender, no a los otros dos, lo que me hace parecer un profesional independiente. Se había corrido la voz sobre mi aplicación lentamente y he ido consiguiendo clientes, pero el negocio iba tan lento como podía ser. El otro día un hombre me pidió ayuda sobre cómo podía robar con éxito un anillo de diamantes personalizado de una joyería para poder proponerle matrimonio a su novia. Por supuesto, tenía que distraerlo de esa ruta, porque si por casualidad veía ese anillo en su dedo, la etiquetarían como ladrona y la arrestarían por un crimen del que no sabía nada. Luego le di mejores consejos, una ruta que no sería tan obvia para el público. Fue para robar otro anillo de diamantes de gran calidad, pero que se podía encontrar en algunas otras joyerías. Le pedí que explorara la tienda para que le robaran y le proporcioné un plan infalible que ejecutó sin problemas. Las críticas positivas siguieron creciendo y siguieron llegando más personas que necesitaban mi ayuda. Incluso tuve un cliente que era policía y estaba perplejo en medio de un caso en el que había llegado a un callejón sin salida. Trabajó para el CCPD y si resolvía con éxito ese caso sería ascendido a detective. Era un trabajo fácil que solo necesitaba que estuviera en el lugar correcto y en el momento correcto. Atrapó a la persona involucrada en el caso antes de que pudieran atrapar a su próxima víctima, luego lo encerró tras las rejas y ahora había sido ascendido a detective. Otra buena reseña para atraer a los clientes potenciales.
Parecía como cualquier otro día en las calles de Central City. Gary me hizo limpiar las mesas en espera de la hora punta de la noche. Era el último día de la semana laboral, un viernes, y ese era el día particular de la semana en el que los trabajadores comunes y corrientes, que trabajaban de 9 a 5, venían a beber para disipar el cansancio de la semana mientras esperaban el relajante fin de semana. Te preguntarás por qué sigo trabajando en el pub de Gary, teniendo en cuenta que recibo una buena cantidad de pan como Ghost y también mi sitio web de Architect. Bueno, eso es porque si alguna vez sucediera algo y de alguna manera las autoridades me rastrearan, entonces mi trabajo de camarero sería mi alias. En realidad, nadie sospecharía que el barman favorito de todos fuera un cerebro criminal que simplemente hacía malabarismos con múltiples trabajos. Como arquitecto, mis trabajos son legales porque solo ayudo a la gente con cuestiones problemáticas en las que necesitan mi intelecto para una solución adecuada y no me involucro en actividades ilegales. Incluso si ayudara a un villano en un plan para robar joyas de valor incalculable, no hay forma de que puedan etiquetarme, soy como un consultor para todos. Después de todo, los chats eran privados y siempre me aseguraba de realizar un seguimiento inverso de la IP del cliente por si acaso. Ya era tarde y el ajetreo de la tarde había comenzado a llegar. Mientras tomaban asiento, cada uno hizo un pedido del tipo de bebidas que querían para la noche. Cocinar cócteles fue divertido para mí y mis mezclas hicieron que Gary estuviera feliz conmigo. Podría preparar un cóctel que dejaría inconsciente a un hombre después de 3 o 4 tragos y eso significaba ahorrar dinero y ganar más dinero para Gary. Debido a esto, la mayoría de las personas tuvieron las agallas de tomar este cóctel y hacerlo habitual cada vez que tenían un gran día, pero generalmente tomaban solo un trago y luego continuaban bebiendo sus penas con whisky o vodka. Según Gary, desde que comencé a trabajar en el bar la demanda de cerveza bajó un poco porque les abrí los ojos a un mundo completamente nuevo del alcohol. En mi vida anterior aprendí un par de cosas de mi tío a la hora de mezclar bebidas, así que sabía exactamente qué bebida daría en el clavo dependiendo del humor o estado de ánimo de una persona. La noche estuvo animada y el bar estuvo animado hasta la hora de cerrar. Los borrachos se comportaron mientras salían del bar y se adentraban en la noche, nos limpiamos antes de cerrar y caminé a casa anticipando pasar el resto de la noche en mi suave y acogedora cama. No todo salió como lo había imaginado esa noche. Estaba en casa y ya dormía cuando mi dulce sueño fue perturbado por algunos disparos que provenían del vecindario. Esos cabrones. Me quejé para mis adentros mientras me ponía algo más apropiado para combinar con la fría noche. No necesito que nada perturbe mi serenidad. Al llegar a la fuente de los disparos, vi a un hombre de unos 30 años con un arma robando a un hombre más joven mientras todos los que lo veían corrían por temor a sus vidas, se ocupaban de sus propios asuntos y no querían interferir con la extorsión. Supongo que no pudieron llamar a la policía porque incluso la policía estaba cansada de ese vecindario ya que los delitos menores allí nunca parecían detenerse, incluso con su propia intervención. Suspiro. No otra vez. Me dije a mí mismo mientras el incidente me recordaba la noche anterior cuando derribé a 2 malhechores y ahora había otro matón que necesitaba urgentemente una educación adecuada. Normalmente no podría importarme menos lo que hacen estas personas, pero esto estaba demasiado cerca de mi casa y no me gustaría que se convirtiera en un lugar habitual para matones. No necesito que nadie perturbe mi paz por la noche, y supongo que ni siquiera los héroes podrían estar disponibles todo el tiempo. Oye, déjalo ir ya, le has quitado todo lo que tenía. ¿Qué más quieres, su ropa? Le dije mientras sacudía la cabeza para mostrar el nivel de decepción que tenía con él, no es que esperara menos. Sí, algunos vagabundos robarían la ropa de la espalda de un hombre, pero después de tomar todo su dinero, sería un nivel más alto de maldad dejarlo caminar a casa en esa noche fría con vergüenza, arrepentimiento, tristeza, pérdida de confianza y con las bolas heladas. ¿Tienes algunas pelotas, chico? ¿Crees que eres una especie de héroe? Aléjate antes de que alguien salga lastimado, y por alguien me refiero a ti. Desvió su mirada de mí y continuó con la extorsión que le estaba dando al hombre. No, no soy un héroe. Tampoco querría interferir con algo que no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué tú y tu gente no aterrorizan a otro vecindario y dejan este en paz? Suena bien, ¿verdad? Le pregunté a pesar de saber cuál sería su probable cliché, pero tenía que aprovechar la oportunidad para evitar la violencia desbordante. Vamos chico, ¿sabes que caminar por aquí a esta hora es como si estuvieras rogando que te roben? Volvió su mirada hacia mí y luego me apuntó con su arma mientras me hacía un gesto para que me acercara. Última advertencia, devuélvele lo que le has robado y luego aléjate.
Nadie tiene que salir lastimado esta noche, ya tuve un día largo y agotador, así que lo único en lo que puedo pensar ahora es en mi dulce baño de burbujas y en mi extremadamente cómodo cama. Me dejé llevar por mis pensamientos por un momento mientras pensaba en cómo pensaba pasar la noche. Además, ¿qué les pasa a los ladrones callejeros de este versículo? Ninguno de ellos usa máscara cuando roba a la gente en la calle, ¿no les molesta la idea de que su víctima recuerde sus caras? Bueno, no es de mi incumbencia, ya he perdido suficiente tiempo aquí y es hora de terminar con esto y luego ir a buscarme algo de tiempo. ¿Estás sordo o algo así? Dije que entregues cada centavo que tengas. Amartilló su arma en un intento de asustarme. Miré a mi alrededor y noté que todos los que pasaban hacían la vista gorda ante lo que estaba sucediendo. Supongo que entonces tendrías que dispararme. Ahora comencé a preguntarme por qué decidí interferir cuando podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo afuera. Oh, eres un engreído, ¿verdad? Me disparó mientras el sonido de la pistola humeante hacía que las calles estuvieran tan silenciosas como un cementerio. La bala fue directa a mi pecho y se desvió hacia él. Por suerte para él, la bala no lo alcanzó. Uf, nunca aprenden. Todavía en shock, se quedó allí tratando de procesar lo que había sucedido, pero usé mi telequinesis y arrojé el arma de su mano hacia una esquina. El joven al que estaban robando antes de que yo llegara se dio a la fuga mientras corría como un loco en la dirección opuesta. Tú eres, antes de que pudiera terminar su declaración, estiré mi mano y ajusté mi palma como si estuviera a punto de agarrar el aire, pero me detuve a mitad de camino. Él sujetó su cuello como si lo estuvieran ahogando y lentamente se levantó unos centímetros del suelo. Suspiré mientras lo estrellaba contra un auto en la carretera y se desmayó de inmediato. Si ese hombre se hubiera quedado un poco más y no hubiera corrido con miedo, entonces le habrían devuelto su dinero y aún más. Bueno, eso pasó, ahora por el resto de mi noche relajante. Giré el brazo mientras me masajeaba un poco el hombro derecho. Pow. El sonido de los vehículos policiales entrantes impregnaba el aire mientras me alejaba de la escena del crimen. En el transcurso de los últimos días he estado interfiriendo con los delincuentes locales y dándoles una buena educación sobre cómo perturbar mi vecindario por la noche. No era un justiciero, pero solo tenía que hacerlo por mi paz. Lo único que quería era disfrutar de mi sueño sin preguntarme qué pasaba afuera cada vez que escuchaba un disparo o el grito repentino de un extraño. Había estado ignorando esas tonterías durante los últimos meses y traté de aceptarlo como la vida nocturna de esta parte de la ciudad, pero estos días lo llevaron a un nivel superior y es por eso que estoy respondiendo a sus comportamientos deshonestos. Por fin puedo dormir un poco más tranquilo por las noches, mejor que hace unos meses. La tasa de criminalidad se había reducido y los disparos habían dejado de perseguir al capó por la noche y se habían difundido rumores sobre un metahumano que causa problemas a cualquiera que acosa a una persona con un arma por la noche, y se referían a él como un justiciero que protegía ese vecindario. Recientemente empezaron a robar a la gente a la antigua usanza, con un cuchillo y ya no con una pistola. No causó ningún revuelo y no era asunto mío. Aunque no pudieron identificarme ya que generalmente era de noche y nunca salía a la luz que pudiera exponer mi cara o mi cabello blanco, mi pasamontañas lo hizo aún más difícil la mayoría de las veces ya que solo deja aberturas para mis ojos. No me gustaría causarme problemas y que una turba de matones atacara mi casa solo para deshacerse de mí. Sé que los héroes de esta ciudad no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, pero la policía al menos debería hacer un esfuerzo para limpiar esta parte de la ciudad. Simplemente parecía que se habían rendido con ese vecindario. Era sábado, un día para relajarme y concentrarme en mí mismo. Me preparé una taza de café caliente para comenzar el día tranquilo y luego me dirigí a la biblioteca, ya que se había convertido en un pasatiempo para mí leer sobre cosas relacionadas con este versículo. De lo único que hablaban la mayoría de las veces eran historias sobre políticos, héroes y villanos de diferentes ciudades, líderes mundiales y eventos de crisis que habrían asustado al mundo pero fueron salvados por la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, un grupo de personas vestidas con spandex que están enfermas con un complejo de héroe y sienten la necesidad eterna de salvar el mundo. No tengo ningún problema con ellos, pero la forma en que son vistos como dioses aquí es otra cosa. Sí, tienen un dios entre ellos, pero también está Batman. Un humano sin superpoderes pero que, sin embargo, era temido por muchos. Su naturaleza imperturbable infunde un miedo inconmensurable en los corazones tanto de amigos como de enemigos, lo que hace que la gente se pregunte si en realidad era un humano o simplemente un ser sin emociones.
La Mujer Maravilla era una verdadera belleza digno de contemplar, con la composición y la belleza tanto de una princesa como de una guerrera. Su confianza era ilimitada y parecía estar involucrada en algún tipo de tratado de paz entre Estados Unidos y otros países. Shazam era un héroe poderoso, pero sabía que es solo un niño bendecido con los poderes de los magos. Aunque el resto del mundo no, salvo dentro de la liga. Una cosa acerca de Batman es que el tipo sabe todo sobre cualquier persona. Un poco aterrador, creo. Me refiero a un miembro del equipo al que no puedes ocultarle nada, ni siquiera tu vida personal es un secreto cuando se trata de él. Un auténtico vigilante con problemas paternales y tan paranoico que tiene planes de contingencia tanto para los villanos que aterrorizan a su ciudad como para los miembros de su propio equipo. Nunca fui fanático de Superman por alguna razón que todavía estoy tratando de descubrir, algo en él simplemente me molesta. Aunque no estoy tirando sombras. Sé que es un héroe divino pero humilde y cree en hacer lo correcto. Aquí él es como el arma secreta de Estados Unidos en la guerra, ya que ningún país querría joderlos cuando tienen una bomba nuclear viviente que podría acabar con su ejército incluso antes de que crucen las fronteras. No me hagáis hablar de Linterna Verde, que mantiene la paz entre civilizaciones intergalácticas. La idea de que existieran extraterrestres era una idea que asumí que era ciencia ficción, pero estaban Superman y Martian Manhunter, que son prueba viviente de vidas extraterrestres. Terminé de leer algunos libros y llegó el momento de despedirme. Me había convertido en un asiduo de la biblioteca porque había libros que necesitaba leer con información que no se encontraba en la biblioteca de mi escuela. Llegué a mi apartamento y fui directamente a mi computadora portátil para verificar si había alguna solicitud de mi sitio y resultó que había bastantes y esta vez algunas extrañas me acompañaron. Hubo uno que pidió consejos sobre cómo conseguir que su madrastra MILF se lo follara. O, cómo el porno había jodido la mente de ese tipo. Solo le aconsejé que eliminara ese pensamiento de su mente desdeñosa y se consiguiera una novia. Continué con esa petición borrosa y pasé al resto. Otra solicitud fue de un estudiante de química y se trataba de un componente que necesitaba para estabilizar un compuesto químico en el que estaba trabajando y que podría resultar un gran avance en un experimento en el que estaba trabajando. Estudié la información que me había proporcionado e hice mi propia investigación y luego me di cuenta de que solo necesitaba un compuesto covalente para unir los componentes químicos. Supongo que esa fue una de las ventajas de tener un padre que dirigía una gran empresa farmacéutica en mi vida anterior y me hizo aprender un par de cosas sobre química. Le di la idea de exactamente lo que necesitaba, él se encargó del resto y encontró el componente que faltaba. Las solicitudes seguían llegando, algunas valían la pena examinarlas y otras eran demasiado tontas, así que las ignoré. El tipo de solicitudes a las que me divertí atendiendo fueron aquellas que resultaron ser un desafío, un verdadero rompecabezas. Un individuo desconocido pidió ayuda para encontrar a un familiar que se daba por desaparecido y la policía había hecho todo lo posible, pero no tenía idea del paradero de ese familiar, por lo que se comunicó conmigo a través de mi sitio y me pidió ayuda. La supuesta pariente era una camarera y también su prima que desapareció de Central City hace unas semanas, no dejó rastro ni información sobre hacia dónde podría haberse dirigido. Le pregunté la fecha exacta en la que habló por última vez con ella y resultaron ser unas horas antes de que ella cerrara por el día y no se supo más de ella. Hackeé el sistema de seguridad del restaurante y busqué imágenes de ese día en particular. Ella había salido de la tienda después de la hora de cierre y llevaba un pequeño maletín con ella, ahí fue donde el rastro se enfrió pero yo tenía otras ideas. Hackeé los sistemas de los edificios circundantes y utilicé un software de reconocimiento facial para buscar cada vez que una cámara circundante detectó su rostro esa noche y el rastro conducía hasta una estación de tren. Las cámaras de la estación de tren la captaron entrando en un tren que conducía a Star City. Busqué en el registro de su tarjeta de débito y su última compra antes de salir de la ciudad fue comprar un boleto de tren pero no ha hecho uso de la tarjeta desde entonces, estoy seguro que esa fue una de las razones por las que no pudieron encontrarla. Envié la evidencia de que ella abandonó la ciudad por su propia voluntad y sin ningún tipo de peligro al familiar en cuestión y parecía haberle traído algún tipo de cierre, pero el dolor de que ella se fuera sin decírselo lo lastimaría por algún tiempo. Otra solicitud fue de un programador que estaba trabajando en una aplicación que usaba música para inducir una sensación de calma en el cerebro y estaba destinada a personas que padecían ansiedad o ataques de pánico. Era una buena idea, pero podía volverse adictiva y llevar a un uso excesivo y hacer que muchas personas dependieran de esta droga para sentirse bien.
Sí, definitivamente se iba a convertir en una droga, eventualmente. ¿Y qué pasa si una persona se modera con el programa de la aplicación y lo convierte en un arma para someter a la gente o controlar las emociones de los oyentes? Tenemos otro supervillano en nuestras manos, eso es. Un villano que usa la música para controlar las emociones y las ondas cerebrales de las personas puede resultar problemático de manejar. Rechacé, luego le señalé las desventajas de esa aplicación y, afortunadamente, él vio las cosas desde mi perspectiva y detuvo el proyecto, pero en lugar de eso lo convirtió en una aplicación interactiva que servía como un terapeuta móvil. Nada revolucionario pero sí útil. Con todas estas solicitudes, esta gente debe pensar que soy una IA o algo así. Era invierno y las calles de Central City son tan frías que todos se han equipado completamente para la temporada. Estos días me encontré bebiendo mucho chocolate caliente. Esta época del año solía ser mi favorita. Mi sitio web había comenzado a ganar reconocimiento entre las masas y su popularidad estaba creciendo mucho más rápido de lo que había imaginado, ya que la temporada festiva se acercaba rápidamente. La gente había estado haciendo solicitudes para preguntar cuál era el mejor regalo de Navidad que podían darle a su ser querido. Me pidieron trabajos que realmente podrían hacer si se tomaran un tiempo de su día para reflexionar sobre ello, pero vieron mi sitio como una solución rápida a cualquier problema que les preocupara y, en cambio, pidieron mi ayuda. La forma en que había manejado las solicitudes hasta el momento me había hecho parecer un terapeuta, un ingeniero, un químico, un detective, un cerebro y un concejal, todo al mismo tiempo. Así que cada día parecía como si cambiara de carrera y eligiera la que consideraba adecuada para un trabajo en particular. También ayudó el hecho de que me hizo concentrarme en diferentes temas a la vez. La mayoría de las personas solo necesitaban a alguien en quien confiar antes de tomar una decisión que podría cambiar su vida tal como la veían, ya que no había ninguna familiaridad entre los clientes y yo. Creyeron que cualquiera que fuera mi respuesta debía ser la lógica, ya que no había el más mínimo indicio de emoción detrás de ella, todo gracias a las críticas y la profesionalidad que logré mostrar en mis respuestas. Wally y Barry estaban de pie sobre algunos expedientes de casos sobre un escritorio mientras examinaban los informes recientes tanto del hospital como de la comisaría. Parece que hay un vigilante operando actualmente en Central City. Wally miró el informe mientras decía lo obvio. Esta ciudad no tiene un vigilante, solo héroes que la vigilan y los protegen de cualquier daño. Este supuesto vigilante no es un héroe, sino una amenaza para esta ciudad. Barry le dijo a Wally mientras le entregaba fotografías de las víctimas que actualmente yacen en camas de hospital. «Guau. ¿Estás diciendo que una persona le hizo todo esto a esta gente?» Con los ojos bien abiertos, Wally miró las imágenes una tras otra mientras los detalles parecían haber llamado toda su atención. Sí, aunque eran matones, este método brutal de tratar con ellos es totalmente innecesario. Barry se cruzó de brazos mientras se apoyaba en una pared cerca de su escritorio. ¿Le guarda rencor o algo así a estos matones? Porque esto es un desastre. Wally comentó mientras hojeaba las imágenes una tras otra. Algunos de ellos tienen un codo roto, una conmoción cerebral, una rodilla rota, una pelvis rota, un hombro dislocado, heridas de bala, a uno le arrancaron el arete de la oreja y eso provocó un desgarro en el lóbulo de la oreja que era realmente complicado. La mayoría de ellos sufrieron lesiones internas. La lista sigue y sigue. Honestamente, no entiendo a qué se refiere con esta naturaleza violenta. Reflexionó Barry mientras parecía estar sumido en sus pensamientos, tratando de descubrir qué debía estar pensando este nuevo justiciero o qué alimentó su motivación para hacer estas cosas. ¿Es esto algún tipo de plan de venganza o una vendetta? Wally estaba confundido y no veía ninguna explicación lógica a esos ataques. Hemos estudiado a los matones que fueron hospitalizados y la única conexión que tenían entre ellos era que eran matones y nada más. Ni siquiera un solo vínculo entre ellos, a menos que cuentes como una conexión recibir una paliza en el mismo barrio. Estaba claro que este caso le estaba dando a Barry un momento difícil, pero ya tenía mucho en su plato y esto solo se sumaría a la pila. Todos dijeron que fue hecho por un metahumano masculino con una máscara de pasamontañas, pero algunos lo identificaron como un tipo joven. Creo que eso es un poco absurdo para este justiciero porque un chico joven no causaría este tipo de daños. Tal vez hay dos vigilantes, uno con una máscara y el otro podría ser el niño. Intentó darle sentido a los testimonios. He corrido a ese barrio varias veces pero todavía no lo he visto, solo vi a las víctimas que yacían en las aceras inconscientes. No lo creo, el daño causado a estos hombres tiene patrones similares.
La violencia detrás de ellos no puede ser reflejada por diferentes personas. Barry giró las fotos para mostrarle a Wally las radiografías realizadas a cada víctima y todas tenían grietas como si hubieran chocado contra una pared. Aquí dice que uno mostró síntomas de haber sido estrangulado por una mano hasta que se desmayó, pero no había ni huellas en la piel, era como si casi no hubiera contacto entre la mano y la piel. Tal vez llevaba guantes. Comentó Wally. Un guante dejaría una marca, Wally. No hubo ningún rastro de contacto físico. Señaló. Lo que me preocupa es que este llamado justiciero tiene el poder de someter a estos hombres con facilidad según lo poderoso que lo describieron. No veo la necesidad de que utilice medios tan violentos para vencer a los criminales. Barry se acarició la barbilla mientras reflexionaba sobre por qué el justiciero preferiría la ruta violenta y ni siquiera se molestaría en entregarlos a la policía piojos él mismo. Tal vez le gusta torturar a sus víctimas antes de dejarlas ir, podría ser un pasatiempo suyo. Wally parecía cansado de querer entender al vigilante y solo quería atraerlo. No podemos seguir adivinando a Wally, necesitamos encontrar una razón concreta de por qué hace esto. Intentó meterse en la cabeza del opresor. Según los informes, no les pusieron ni un solo dedo y cada uno de ellos confirmó que él nunca se acercó a ellos, sino que los arrojaron como muñecos de trapo. ¿Es posible que sea un meta que pueda conmover a la gente con su mente? Wally solo pudo asumir que era telequinético. Tal vez, pero con estos resultados tiene que haber algo más, tal vez use algún tipo de dispositivo para ayudarlo sin entrar en contacto con el agredido. Era como mucho descabellado, pero sentía que eso era algo porque siempre estaban atados y los vecinos de la zona o las víctimas agredidas eran quienes llamaban a la policía. Era diferente de lo que suele afrontar con los metas en Central City. Tengo mucho que hacer en este momento y no puedo agregarles esto. Barry se lamentó en voz alta mientras fijaba las fotografías y los informes sobre el caso en su junta criminal y luego retrocedía unos pasos para verlo nuevamente, en caso de que faltara alguna pieza. Ya que tienes mucho entre manos entre Central City y también con la liga, ¿por qué no me dejas manejar esto? Se lo sugirió a Barry porque esperaba una respuesta de aprobación. Wally, dijo en un tono exasperado antes de ser interrumpido por Wally. Lo sé, pero prometo tener mucho cuidado y no dejar que mi juicio nuble mi mente, lo que podría llevarme a decisiones irracionales. Lo miró mientras hablaba de una manera muy convincente. ¿Estás seguro de que puedes manejar esto? Le preguntó a Wally esperando que lo tranquilizaran mientras intentaba aclarar cualquier duda que tuviera en mente. Por supuesto que puedo, él es solo un metahumano y yo soy un velocista. Pronto seré el hombre vivo más rápido, según recuerdo. Sonaba confiado ya que parecía que tenía todo bajo control. Sigue soñando con ese título, Wally. Pero prométeme que no harás nada impulsivo. Te prometo que no lo haré, déjame ayudarte a resolver este caso y hacer justicia a ese criminal que deambula libremente bajo el disfraz de justiciero. Por favor, Barry, confía en mí y déjame encargarme de esto. Después de todo, esos son los compinches. Porque les quitamos algo de carga a nuestros mentores mientras aprendemos y adquirimos experiencia de ellos. Wally puso un argumento sólido y persuasivo sobre la mesa y Barry quedó completamente convencido de que podía tomar el control de la situación y traer al justiciero sin salir lastimado ni necesitar su ayuda. Está bien, Wally, te dejaré este caso a ti. Sonrió al sentir orgullo al saber que el niño estaba listo para asumir más responsabilidades. ¿Sí? No te decepcionaré, lo prometo. Una sonrisa apareció en sus labios, la idea de que se confiara en él para encargarse de tal tarea lo entusiasmó por ponerse a trabajar y tampoco decepcionar a su mentor. Sé que no lo harás. Le dio unas palmaditas en la espalda en un voto de confianza antes de pasar a recoger los archivos esparcidos por la mesa. Pero si necesitas mi ayuda con algo, quiero decir cualquier cosa, no dudes en informarme. Recuerda, estoy a solo una llamada de distancia. Lo miró antes de terminar de reunir los archivos. Lo haré, gracias Barry. Aquí están los expedientes del caso y todo lo que hemos reunido hasta ahora al respecto. Revíselos y podría darle una pista que podríamos haber pasado por alto. Salió de la oficina, dejando a Wally atrás para comenzar con su caso al día siguiente. Wally caminó por el laboratorio criminalístico de Barry mientras intentaba pensar profusamente en el siguiente paso que tendría que tomar para atrapar al criminal que acechaba por la noche, lastimando a la gente. Esa tarde visitó el barrio donde más se habían repetido los incidentes y estuvo vigilando toda la noche, pero todo fue en vano.
Lo intentó de nuevo la noche siguiente y más tarde esa noche el sonido de un disparo resonó en el aire frío de la noche mientras corría hacia el lugar de origen, escondiéndose a unos metros de la fuente. Esperaba atrapar al justiciero cuando apareciera para limpiar el desorden, pero desafortunadamente para él esa noche, Tom no se sentía motivado para ir a educar al sinvergüenza, que tuvo las agallas de perturbar el vecindario incluso después de enterarse del rumoreado justiciero que había estado manteniendo alerta a todos los matones de por ahí. El tiroteo tuvo lugar a cierta distancia de Tom y no le pareció una molestia, así que simplemente continuó durmiendo. Wally esperó, pero el justiciero nunca apareció y el delincuente se estaba escapando después de traumatizar y robar a una víctima, por lo que se abalanzó y capturó al matón y luego le devolvió la billetera y los objetos de valor al propietario antes de llevar al malhechor a la policía. Barry había dejado la ciudad por asuntos oficiales de la liga y tal vez no regresara hasta nuevo aviso. Wally necesitaba a alguien a quien pudiera pedirle ayuda, pero no quería llamar a Flash porque podría ser una molestia y además parecía que no podía manejarlo. Trabajo que le dieron. Entonces tomó su teléfono en un intento de pedirle un favor a un amigo que siempre estaba dispuesto a ayudar a otro amigo necesitado. Alguien con quien pudiera contar y sentir el buen rollo. Anillo. Un teléfono celular sonó sobre la mesa mientras el individuo joven y verde se levantaba del sofá, rodeaba mis cajas de pizza y buscaba el teléfono celular que sonaba. ¿Criajo? Preguntó mientras respondía la llamada telefónica, todavía medio dormido y frotándose los ojos somnolientos. Hola Gar, ¿cómo estás, muchacho? Wally respondió. Estoy bien hermano, ha pasado un tiempo. ¿Cómo van las cosas allí en Central City? Inclinó la cabeza para poder sostener el teléfono en la oreja con el hombro mientras ordenaba las cajas de pizza esparcidas sobre la mesa. Ya sabes, lo habitual. Sigo trabajando para dejar atrás al Flash literal. No es que esté más cerca de lograrlo, así que sí, lo estoy haciendo bastante bien. Wally respondió de manera exasperada. Veo que lo tienes difícil, hombre. Sí, sé que es repentino, pero ¿qué te parece si vienes a Central City por un tiempo para que podamos tener noches de hermanos juntos, divertirnos y ponernos al día? Sugirió en un tono alegre. Claro hermano, eso será genial. Gar se emocionó con la invitación cuando una amplia sonrisa apareció en su rostro. También necesito tu ayuda con algo y eres el único con quien puedo contar en este momento. ¿Cuándo podrás llegar a la ciudad? Su tono de repente se volvió un poco serio cuando le hizo la pregunta a Gar. ¿Cuándo quieres que vaya? Gar respondió en un tono semiserio. Sé que tienes tus propias cosas entre manos, así que diría que en cualquier momento sería más conveniente para ti esta semana. Intentó considerar el horario de Gar y no parecía demasiado desesperado por pedir ayuda. ¿Qué tal mañana? Respondió en un tono despreocupado, como si no tuviera nada planeado para la semana o estuviera dispuesto a limpiar su agenda para poder ayudar a su amigo. Wow, eso es genial. ¿Estás seguro de que podrás venir mañana? Wally preguntó mientras intentaba ocultar su emoción. Sí, hermano. Solo necesito encargarme de algunas cosas aquí y me dirigiré allí. Chasqueó el dedo al terminar la frase. Eres un salvavidas, Gar. Ven con tu traje de héroe ya que definitivamente lo necesitarás. Terminó la llamada cuando terminó de concertar la cita con Gar. Central City era un lugar que Gar no visitaba con frecuencia ya que su negocio estaba principalmente dentro de esa ciudad y en cualquier otro lugar donde se necesitaba su ayuda, pero ir a Central City en este momento parecía unas mini vacaciones para él a pesar de que iba a continuar como héroe. Trabajar allí. El cambio de escenario y la idea de pasar tiempo con el joven velocista lo entusiasmaron mientras comenzaba a prepararse y atender las cosas para no dejar nada sin terminar antes de salir al día siguiente. A la mañana siguiente hizo las maletas y estaba listo para partir después de informar a sus compañeros de equipo sobre su repentino plan de vacaciones, se puso un par de gafas de sol y se dirigió directamente a Central City. Un golpe en la puerta despertó a Wally, se tambaleó hacia ella mientras se preguntaba quién podría ser el que estaba llamando a una hora tan temprana. Un rostro verde y amigable con gafas de sol y una sonrisa en los labios lo sorprendió mientras miraba por la mirilla de la puerta. Había estado esperando que la llegada de Gar fuera más tarde durante el día y no tan temprano, emocionado abrió la puerta mientras la sonrisa en los labios del tipo verde se hacía más amplia al verlo. Hermano. Gar gritó emocionado, entonces intercambiaron un apretón de manos de hermano y él entró al apartamento. Después de un rato de ponerse al día, Wally se refrescó y llevó a Gar a un breve recorrido por la ciudad.
Visitaron algunos sitios de atracción turística mientras Gar seguía tomando fotografías y etiquetó algunas como Mañanas con Mabro. A medida que pasaba el tiempo, Wally lo llevó a una cafetería y realizó pedidos para ambos. Tomaron asiento cuando Wally vio que era el momento perfecto para informarle a Gar sobre el caso en el que estaba trabajando actualmente, que también fue la razón principal por la que lo invitó. Hola Gar, creo que es hora de que hablemos sobre el caso en el que necesito tu ayuda. Sí, mencionaste que necesitabas mi ayuda con algo. Gar deja su café y se vuelve hacia Wally. Hay un justiciero en Central City. ¿Un justiciero? Pensé que esta ciudad solo tenía héroes. ¿Cómo es que un justiciero está entrando en escena? Eso es lo que hemos estado tratando de descubrir. ¿Qué hay de malo con un justiciero en Central City? Al menos ustedes ahora tienen una persona más para ayudar a mantener la ciudad segura. Si ese fuera el caso, estoy seguro de que podríamos solucionar algo. Pero este tipo es muy violento y deja a sus víctimas gravemente heridas. ¿Gravemente herido? Le preguntó al joven velocista mientras levantaba una ceja. Sí. Por lo general terminan en el hospital después de que él termina con ellos. Eso debe doler. Comentó Gar mientras tomaba un sorbo de su café. ¿Qué información tienen sobre él actualmente? Esa es la cuestión, no sabemos nada sobre él. No sabemos cómo es, su paradero, ni siquiera su nombre. Nada. Nada. Todo lo que sabemos es que es un joven que resulta ser metahumano. Dado que es un meta, ¿no pueden buscar a alguien con su tipo de habilidades? Esa es la cuestión, no sabemos qué tipo de poderes posee porque nunca puso un dedo sobre ninguna de las víctimas ni dejó rastro de cómo las lastimó. Entonces, ¿cómo llegó a golpearlos tan brutalmente que normalmente terminan en camas de hospital? Gar le preguntó mientras se preguntaba cómo eso era posible. Los criminales a los que atacó fueron capaces de recordar lo que había sucedido a pesar del brebaje, y dijeron que los arrojaba como muñecos de trapo sin siquiera acercarse a ellos. Entonces no hubo contacto. Reflexionó ante el pensamiento. No, ninguno. Wally negó con la cabeza mientras tomaba un sorbo de su bebida caliente. Eso podría significar que usa telequinesis o les da una paliza con una mano invisible. Comentó el tipo verde al darse cuenta de que casi había terminado con su bebida. Aquí están las fotos de los matones con los que estuvo en contacto durante las últimas semanas. Wally extendió la mano mientras le entregaba su teléfono a su amigo verde. Maldita sea, eso debe doler mucho. ¿Estás diciendo que todo esto lo hizo una sola persona en las últimas semanas? Preguntó mientras tenía una expresión de lástima en su rostro. Sí. Y la única pista que tenemos sobre él es la vecindad donde suele cazar matones. Dijo en tono derrotado. Supongo que ya debes haber explorado el área. Exploré el vecindario en diferentes noches, pero no estuve ni cerca de verlo. Bueno, esta noche podría ser diferente. Gar se puso de pie mientras intentaba animar a Wally. Es hora de ir a buscar un justiciero. Wally y Gar se sentaron en una habitación bien iluminada mientras revisaban los documentos relacionados con el hospital y los informes policiales. Ya llevan algún tiempo en esto y planeaban localizar al llamado justiciero para poder entregarlo a la policía como un criminal. Este tipo parece dar malas noticias, amigo. Gar se encogió al leer la información que tenían sobre el justiciero y vio más fotografías de sus víctimas. Es una mala noticia. Respondió Wally, quien simplemente estaba obsesionado con salir y comenzar a buscarlo. ¿La ciudad sabe sobre el justiciero? Preguntó mientras seguía hojeando los archivos. No, no lo hacen, es solo un vigilante del vecindario que persigue a matones y delincuentes de poca monta sin ninguna relevancia para la sociedad. Oh, ya veo, entonces no ha hecho nada significativo que pueda causar un alboroto. Gar respondió mientras miraba el reloj colgante, lo que le hizo darse cuenta de que ya casi era hora de ponerse en movimiento. Es casi la hora de ir a buscar algún justiciero. Él dijo. Tienes razón. Pongámonos el traje. Wally tenía una sonrisa en su rostro porque tenía la sensación de que esa noche sería diferente a las noches de descanso que pasaba solo, y había emoción creciendo dentro de él. Llegaron a la parte de la ciudad en la que se informó que el justiciero operaba más mientras se... Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Preparaban para detenerlo una vez que pudieran verlo. Esperaron durante una hora y Gar estaba muy aburrido, pero sabía que las vigilancias no estaban destinadas a ser divertidas, así que se mantuvo solo y trató de concentrarse. Wally tenía una expresión seria en su rostro mientras intentaba mantenerse alerta y listo.
Abalanzarse sobre cualquier individuo sospechoso. Recuerda, a veces usa una máscara de pasamontañas, pero algunos dijeron que era solo un chico joven, así que mantente atento a cualquier cosa sospechosa. Wally estaba tan emocionado como nervioso, ese estallido sería enorme y no quiere arruinarlo. Sospechoso, como en una alarma sonando en algún lugar del vecindario sospechoso. Sí, una alarma. Vámonos, Gar. Múdate. Wally corrió hacia el lugar mientras Gar se transformaba en un guepardo y corría hacia allí. Al llegar se dieron cuenta de que era una joyería que fue asaltada por unos matones, pero estaban en mal estado, como si los hubieran hecho papilla. Estaban en el suelo con las manos detrás de la espalda, las palancas que habían usado como herramientas para irrumpir en la tienda habían sido utilizadas como esposas de metal hechas por el hombre. Estaba torcido y parecía que la persona detrás debía poseer superfuerza o algo así. Al ver esto, Wally se volvió hacia Gar y le pidió que rodeara el vecindario y buscara en el área a cualquier persona sospechosa que se moviera a su alrededor. Seguro. Salió corriendo y luego se transformó en un halcón, ya que tenía velocidad y un mayor alcance de visión, por lo que sería más fácil detectar a cualquiera que se moviera alrededor de la cuadra esa noche. Mientras rodeaba el capó, vio a alguien que llevaba una máscara negra, que acababa de doblar una esquina y se alejaba de su ubicación actual. Voló de regreso con Wally inmediatamente que vio a esa persona. Kid Flash vi a un tipo con una máscara y dobló una esquina unos pasos atrás. Agitó sus alas mientras permanecía en el aire mientras le informaba a Wally sobre la persona sospechosa. Un tipo con una máscara, dijiste que doblaba una esquina no muy lejos de aquí. Le preguntó a Chico Bestia, parecía que había encontrado a la persona que estaba buscando. ¿Qué dirección? Preguntó mientras miraba a Chico Bestia, quien simplemente señaló en la dirección con su pico. Inmediatamente corrió en la dirección que le indicaban y alcanzó al extraño que llevaba una máscara esa noche, por lo que corrió delante de él. Se paró delante bloqueando su camino y con ambas manos cruzadas. No tan rápido, amigo. Detuvo al extraño que parecía un poco sorprendido por su repentina presencia. ¿De dónde vienes a esta hora de la noche? ¿No sabes que ha habido una ruptura por aquí? Le preguntó al extraño que no parecía el más mínimo interesado en su pregunta. No se trata de dónde vengo sino hacia dónde me dirijo, y eso es dormir lo poco que pueda antes de la mañana. Tom respondió mientras bostezaba a consecuencia del cansancio. Eso no responde a mi pregunta, pero una vez que lo hagas, te dejaré ir y podrás seguir tu camino para dormir. Pareces inflexible en ponerte al día. Pero si no puedes dar una respuesta sobre tu paradero anterior, entonces tendría que asumir que eres el justiciero que ha estado operando en este vecindario. Habló más fuerte para que Chico Bestia, que estaba en el techo del edificio al lado, pudiera escuchar que el extraño era un sospechoso potencial y mantenerse alerta en caso de cualquier movimiento repentino. ¿Vigilante? Tom preguntó mientras el término le divertía un poco. ¿Algo de lo que dije te intrigó? Kid Flash estaba empezando a irritarse un poco por el largo e ignorante juego que el extraño parecía estar jugando con él. Espera, primero tendrías que decirme qué quisiste decir con aterrorizar a los nuevos. ¿Barrio? Él entrecerró los ojos y luego lo señaló mientras hacía la pregunta por curiosidad. Me refiero a la persona que ha estado jugando al héroe mientras consigue múltiples víctimas en el hospital. Su tono de repente sonó un poco más serio de lo que era antes. ¿Jugando a ser un héroe? Entonces eso significa que sus víctimas son en realidad tipos malos, ¿verdad? Si es así, entonces ¿por qué no dejarlo en paz mientras limpia el desastre que los héroes y la policía parecen haber descuidado en esta zona? Habló mientras continuaba fingiendo ignorancia ante las afirmaciones de Kid Flash. Parece que estás tratando de defender las acciones del justiciero y hacerlas justificables, pero lo que está haciendo no está bien. Dejó caer los brazos y esperó a ver la reacción de Tom ante sus afirmaciones y acusaciones descabelladas. No creo que sea un justiciero. Si me preguntaras, diría que es solo un basurero que limpia la suciedad alrededor de estas partes y saca la basura cuando es necesario. Eso sí, hay mucha basura que necesita limpieza. Miró a Kid Flash a los ojos mientras hablaba sin una pizca de intimidación por parte del joven héroe. Hablas como si supieras lo que pasa por su mente, casi como si estuvieras hablando de ti mismo. Además, eres la única persona sospechosa que coincide con la descripción que nos dieron. Ven conmigo pacíficamente y podrás explicar tu jodida cruzada. En la estación de policía. Kid Flash dio un paso adelante y esperó una rendición pacífica, pero sabía que no era así y estaba preparado para cualquier cosa que Tom quisiera lanzarle.
Chico Bestia todavía estaba en el techo y tenía tantas ganas de involucrarse en lo que estaba pasando allí abajo, pero no era su misión, estaba allí para actuar como apoyo para Kid Flash y no quería arruinar las cosas para él. Así que se quedó allí esperando la señal de Kid Flash para participar mientras observaba cada movimiento de Tom. En caso de que tuviera algo bajo la manga, entonces estará preparado para ello y no lo tomarán por sorpresa. Oh, bueno, no tengo tiempo para esto. Tal vez otra noche podríamos sentarnos y discutirlo mientras tomamos una copa como hombres civilizados. No creo que tengas edad suficiente para beber todavía, así que podríamos tomar un refresco si lo que quieras. Pero ahora mismo estoy cansado y necesito dormir un poco antes de que salga el sol de la mañana para ahuyentar la noche. Tom intentó caminar alrededor de Kid Flash, pero fue detenido por una mano en su pecho que detuvo sus movimientos. ¿A dónde crees que vas? Aún no hemos terminado de hablar, vendrás conmigo y eso es definitivo. Kid Flash sonaba como si Tom viniera con él sin importar que Tom no iba a dejar que se saliera con la suya. ¿O qué? ¿Tú y el chico de ahí arriba van a detenerme? Tom inclinó un poco la cabeza para mirar al atónito Kid Flash, quien estaba sorprendido de saber sobre la presencia de Chico Bestia. En el transcurso de las últimas semanas, Tom había comenzado a tomar conciencia de los vectores que lo rodeaban mientras explotaba sus poderes y practicaba con criminales. Su alcance en el uso de sus poderes había mejorado un poco. Apenas podía notar las vibraciones que Chico Bestia hacía con cada movimiento de sus pies allí arriba. No habría sido capaz de notarlo si no estuviera tan alerta como lo estaba ahora y listo para atacar al joven velocista que no parecía entender que lo único que quería hacer esa noche era volver a casa y dormir un poco. Tom intentó continuar con su avance, pero fue bloqueado por el joven velocista que estaba empeñado en no dejarlo ir. No irás a ningún lado, amigo, excepto con nosotros y el destino es, lo has adivinado bien, la estación de policía. Dijo Kid Flash mientras apretaba con más fuerza el hombro de Tom. Miró la mano en su hombro y habló lentamente con un tono ligeramente irritado. ¿Te importaría quitarme las manos de encima? Chico Bestia estaba de pie en el techo de un edificio mientras observaba la creciente tensión entre Kid Flash y el justiciero, mientras parecía que el justiciero estaba a punto de perder la calma y Kid Flash se irritaba con el tipo. No hemos terminado de hablar. Dijo Kid Flash con su mano todavía en el hombro de Tom. Creo que lo somos. Tom respondió mientras liberaba instantáneamente una ráfaga de energía que impulsó a Kid Flash fuera de él, lo envió volando por el aire y se estrelló contra una pared. Cambió el vector debajo de su hazaña mientras pateaba el suelo y aceleraba, pero no fue lo suficientemente rápido como para escapar del Chico Bestia que se acercaba, quien se transformó en un halcón una vez más y voló delante de él. Se transformó nuevamente en una persona cuando aterrizó frente a él, bloqueó el camino de Tom e hizo que Tom, que avanzaba, se detuviera repentinamente en seco, sin saber qué podría intentar hacer Chico Bestia. No es genial, amigo, al menos deberías haberlo escuchado completamente antes de atacarlo. Comentó Chico Bestia. Creo que ya he escuchado suficientes acusaciones y de hecho le advertí que me dejara ir antes de hacer eso, él simplemente se enfrentó a las consecuencias de sus acciones. Dijo Tom mientras miraba a Chico Bestia, preguntándose qué haría el joven ya que su amigo acababa de ser atacado después de intentar arrestarlo. Él solo quería que aclararas las cosas con la policía entregándote y luego les explicaras por qué haces lo que haces como justiciero. Intentó obligar a Tom a bajar la guardia e ir con ellos, pero el exasperado Tom no quería escuchar lo que tenía que decir. Lo siento, pero no voy a ir a ningún lado con ustedes esta noche. El único lugar al que me dirijo ahora es mi casa. Si no escuchas razones, entonces supongo que tendría que hacer esto a la antigua usanza y hacerte entrar en razón. Chico Bestia se transformó en un gorila y luego atacó a Tom, quien simplemente se paró y se preparó para evadir. El gorila lanzó un puñetazo directamente a Tom, quien evadió el ataque mientras daba un paso rápido hacia la derecha. Esquivó el enorme puño del gorila que había errado por completo su objetivo. Antes de que Chico Bestia pudiera reaccionar y lanzar un segundo golpe, Tom fue lo suficientemente rápido como para cambiar el vector detrás de su golpe y aumentó su impulso. Le dio un fuerte golpe a la mandíbula del gorila que se estrelló contra la acera y luego hizo una pirueta a través de la calle al impactar contra el suelo. Chico Bestia. Gritó el joven velocista mientras aún sentía dolor por el choque que tuvo con una pared cercana. Se puso de pie con dificultad y se unió a la pelea. El gorila inmediatamente se levantó y cargó hacia Tom, al igual que Kid Flash.
Mientras ambos intentaban someterlo, Kid Flash llegó a él primero y lo mantuvo en su lugar. Tom se sorprendió de que el velocista ya lo hubiera alcanzado antes de que pudiera establecer su campo deflectivo. No era lo suficientemente rápido para reaccionar ante un velocista. Kid Flash mantener contacto con Tom fue un gran error de su parte. Tom podía desviar y cambiar toda la energía vectorial que estaba en contacto con él y Kid Flash simplemente le daba una ventaja sobre sí mismo. Inmediatamente Tom notó que Kid Flash había entrado en su espacio personal y estaba en contacto con él, cambió la energía alrededor de Kid Flash y de él mismo, deteniendo el más mínimo movimiento y lo mantuvo en el lugar. Cuanta más electricidad puede conducir un objeto, más volátil se vuelve ante un cambio abrupto si se introduce algo más con el contacto. Un concepto similar se utiliza en el magnetismo. Básicamente, hizo de Kid Flash un imán con polos N sobrealimentados y luego cambió el suelo y a él mismo a un polo S sumiso. Con los movimientos de Kid Flash completamente neutralizados, lanzó un puñetazo con un campo repulsivo condensado alrededor de su puño mientras aumentaba la vibración del campo a su alrededor, aumentando así su intensidad. Kid Flash vio venir el golpe pero no podía moverse, lo intentó pero su cuerpo no pudo salir de ese lugar ni reaccionar al golpe entrante. Al hacer vibrar sus células a un ritmo más alto, creó suficiente energía cinética dentro de sí mismo y se liberó del control que Tom tenía sobre él. Habiéndose liberado en el último segundo y siendo un velocista, pudo esquivar el golpe justo a tiempo. Observó el golpe pasar lentamente a su lado, pero de repente fue golpeado por el campo que rodeaba el puño de Tom a pesar de que el golpe no lo alcanzó por completo. El impacto lo levantó del suelo y lo envió dando vueltas unos pasos calle abajo hasta estrellarse contra un bote de basura. Se volvió hacia Chico Bestia, quien saltó en el aire con sus dos enormes puños de gorila cerrados y listo para aplastarlo. Tom creó un campo repulsivo que proporcionaba poco o ningún control preciso sobre lo que alejaban de su centro. El campo aleja las cosas de él en un cierto radio, siendo el tamaño y la masa un factor más importante, por lo que lo contuvo en su entorno inmediato. Chico Bestia entró en contacto con el campo mientras intentaba aplastar a Tom y fue violentamente rechazado por él. Envió al gorila volando de regreso a las calles. Eso es todo, dijo el velocista enojado mientras se limpiaba el sangrado. Luego, Glitch se levantó y se lanzó hacia Tom con una velocidad aún mayor. Cargó contra él con la intención de noquearlo con un golpe rápido, para que pudieran continuar su conversación en la estación cuando despertara. Lo que no sabía era que Tom tenía algo un poco molesto bajo la manga. Mientras se acercaba a él, le lanzó un puñetazo con suficiente fuerza que definitivamente lo dejaría inconsciente. Tom había sentido el peligro inminente y no quería cometer el error de que Kid Flash lo alcanzara antes de que pudiera reaccionar ante él, por lo que inconscientemente levantó su campo deflectivo para evadir cualquier amenaza que el velocista pudiera ofrecer. Para su sorpresa, su puño golpeó un aeródromo sólido que parecía una barrera y provocó ondas parecidas al agua en el aire. La fuerza del golpe que fue desviado hacia él arrojó a Kid Flash y se estrelló contra un poste en la calle. Intentó levantarse y se dio cuenta de que se había dislocado el hombro derecho. «Niño Flash», exclamó Chico Bestia mientras corría al lado de Kid Flash para comprobar si se encontraba bien. Ver a su amigo tan herido lo irritó y lo enojó. Se giró para mirar al responsable para intentar terminar con esta pequeña escaramuza que estaban teniendo, pero no vio a nadie allí. Tom había usado la conmoción como una perfecta distracción y escapó de esa escena sin que ninguno de ellos notara su ausencia hasta que fue demasiado tarde. Chico Bestia llevó a Kid Flash a casa y le vendó las heridas, que probablemente sanarían en poco tiempo ya que es un velocista, con curación rápida y todo. Ese tipo era otra cosa. ¿Por qué nos gritó de todos modos? Gar le preguntó a Wally mientras terminaba de dar los toques finales a sus heridas. Creo que probablemente se debe a que presioné demasiado y pulsé los botones equivocados. Wally dijo en un tono derrotado pero irritado. Odiaba la idea de haber sido golpeado por un tipo del que le había prometido a Flash que se ocuparía. Pero aún así, todo eso no habría sido necesario si hubiera aceptado venir con nosotros pacíficamente en lugar de resistirse y convertirlo en una pelea. Gar miró al golpeado Wally y esperó que el incidente no le pusiera de los nervios. Sabía que podría suceder así, pero nunca esperé que tuviera tantos trucos bajo la manga. No pudimos causarle ningún tipo de daño. Apretó los dientes mientras el pensamiento de lo que había sucedido seguía aumentando su frustración cada vez que recordaba cómo fue golpeado por ese justiciero que no parecía estar esforzándose tanto. Sí, parecía estar protegido por algún tipo de barrera o algo así.
Gar se rascó la cabeza mientras intentaba descubrir qué podría haber sido. No tenía que usar su puño o entrar en contacto con una persona para causarle daño o someterla. Ahora entiendo a qué se refería Barry cuando dijo que el justiciero no necesitaba causar tanto daño a las víctimas cuando podía derrotarlas. Ellos fácilmente. Bueno, al menos ahora sabemos cómo es capaz de golpear a esos matones sin ponerles un solo dedo encima mientras los envía directamente a una cama de hospital. Pero, ¿qué fue eso de todos modos? Le preguntó a Wally con la esperanza de haber descubierto el secreto de Tom. No lo sé, era como si estuviera rodeado por un campo magnético o algo así con él en el epicentro, donde podía elegir repeler cualquier cosa dentro de su alcance y evitar que objetos extraños se acercaran a él. Wally se acarició la barbilla lentamente con su brazo bueno e intentó descomponer la habilidad de Tom de acuerdo con lo que había presenciado esa noche. Pero pudiste localizarlo 2 veces. Sí. Pero quizás solo pude tocarlo debido a mi velocidad, pero no fue efectivo cuando se dio cuenta. No sé si fue mi imaginación, pero cuando lo sostuve por su hombro, no pude moverme ni por una fracción de segundo. Intentó darle sentido a lo sucedido. Oh, es por eso que no pudiste esquivar el golpe que te lanzó antes. Me preguntaba por qué no lo esquivaste ni siquiera con tu velocidad. Gar habló mientras chasqueaba los dedos como si lo hubiera descubierto. No exactamente. Esquivé ese golpe y vi claramente su puño pasar por mi cara, pero algo aún entró en contacto con mi mandíbula. Se tocó la mandíbula y la flexionó un poco al recordar ese momento. Algo le pasa a ese tipo, la forma en que usó sus poderes no se parece a nada que haya visto. Por favor, no le digas una palabra de esta vez a nadie, especialmente a Barry. Te tengo, hermano, solo descansa un poco y cúrate muy rápido para que podamos volver a las calles y luego mostrarle a ese tipo que hablamos en serio. Gar estiró su brazo con el puño cerrado mientras los hermanos compartían un choque de puños. El encuentro con esos compinches de ayer dejó en claro que los héroes de Central City están al tanto de mis actividades nocturnas. Aunque no conocen mi cara, espero que si por casualidad se enteran de mi identidad, esos compinches respeten el código tradicional de ocultación de identidad que suele existir entre héroes y villanos. De todos modos, me pregunto qué carajo estaba haciendo Chico Bestia en Central City. Verlo transformarse en diferentes animales en vivo y en directo fue tan sorprendente como aterrador. Por supuesto, no dejé que se notara y podía simplemente sentarme y verlo seguir transformándose en diferentes animales todo el día. Fue así de divertido para mí. Sabía que ese no sería el último de ellos que vería y espero que esto no involucre a Flash porque entonces se convertirá en algo tan grande que les patee el trasero a esos compinches. ¿Quién diría que mi actividad extracurricular nocturna de entrenar y probar mis poderes con algunos matones atraería a los héroes a esta parte de la ciudad? Pero maldita sea, Kid Flash fue realmente rápido. No lo noté hasta que me sujetó para que Chico Bestia pudiera darle un golpe y luego eventualmente lo habrían convertido en una pelea por equipos. Chico Bestia podría manejarlo, pero para Kid Flash los mismos trucos podrían no funcionar si sigo mostrándoselos. No dejaré que descubra mis poderes, necesito entrenar un poco más para poder contrarrestar su molesta velocidad. Si lo mantuviera en la superficie con mi telequinesis, podría comenzar a hacer vibrar sus células y generar suficiente energía cinética para escapar de mi dominio sobre él. Esos rayos que rodeaban su cuerpo cada vez que corría eran el resultado de la fuerza de velocidad dentro de él y sus células se movían tan rápido que generaban suficiente energía cinética, haciéndolo moverse más rápido de lo que el ojo puede ver. Si tan solo pudiera ralentizar esas células y normalizar sus rápidos movimientos, entonces sería un humano normal sin su velocidad. Apuesto a que si prestara más atención mientras estuviera en contacto con una persona, podría revertir su flujo sanguíneo o simplemente obstruir los vasos sanguíneos hasta que explote. Podría redirigir la sangre, las células y la electricidad que circula por el cuerpo. Puede que me lleve algo de tiempo perfeccionarlo, pero necesito estar preparado en caso de que tenga otro encuentro con un velocista o un enemigo testarudo con una piel impenetrable. Pero eso es algo que no puedo hacer actualmente. No me importa estar en el lado malo de los compinches, pero definitivamente se convertirá en una molestia si lo hago. Es mejor ir a lo seguro con ellos y la próxima vez que me encuentre con esos dos intentaré mostrarles algo. Moderación y no participar a menos que lo soliciten. Supongo que es hora de que me tome un descanso de esos entrenamientos nocturnos antes de que Flash aparezca como lo hizo, podría descubrirme y derribarme antes de que me dé cuenta. Después de todo, tenía mucha más experiencia que Chico Bestia y Kid Flash juntos.
Lo único que quería esa noche era dormir un poco y me lo privaron. Si tan solo me hubieran dejado ir y venir en otro momento, entonces podríamos hablar de las cosas y no habría llevado a los gritos que ocurrieron esa noche. Kid Flash debe detestarme ahora mismo porque pude ver en sus ojos que odiaba perder, y mucho por eso también. Estoy seguro de que Chico Bestia podría enterrar las cosas si hablamos mientras tomamos un batido y un poco de pizza. La Navidad está a la vuelta de la esquina y estoy muy emocionado de vivir mi primera Navidad en DC. Lo malo es que en DC suelen pasar cosas malas en Navidad, solo espero que no me afecte de ninguna manera y pueda disfrutarlo al máximo. Al igual que esa excursión que emprendí con mis compañeros de curso y que condujo al evento traumático en el que un enfermo estaba en el camino disparando rayos de energía y causando caos para su propia diversión, causó la muerte de muchos y aterrizó a muchos más en camas de hospital. Hermano, si vas a causar caos, hazlo con alguien para que no tengas que disfrutar de la sensación de estar solo antes de ir a la cárcel cuando aparezcan los héroes, tal vez en la cárcel se hagan compañía y luego recuerden ese evento. Y planifique uno aún mejor para la próxima vez. Le quitaron los vendajes alrededor de las costillas y los hombros a Wally ya que parecía haberse curado por completo, todavía sentía un poco de vergüenza por el resultado de su encuentro con ese justiciero que había llegado a detestar un poco. ¿Te curas muy rápido, hermano? ¿Hay algo que no puedas hacer a un ritmo rápido? Gar le preguntó a Wally mientras dejaba caer 2 bebidas junto con 2 cajas de pizza sobre la mesa antes de encender el televisor. Me alegro de haber difundido la curación. Suspiró antes de alcanzar una porción de pizza. Supongo que debes odiar a ese justiciero después de lo que te hizo. Gar comentó con la boca llena de pizza. No lo odio ni lo culpo por mis heridas, me culpo a mí mismo por correr a ciegas sin acceder primero a la situación. Wally sostuvo su hombro derecho mientras lo flexionaba un poco mientras recordaba el dolor que sintió cuando se dislocó después del último golpe que intentó asestar en la mandíbula del justiciero. Bueno, cosas así suceden a menudo en el mundo de los héroes, no dejes que esto te deprima y en lugar de eso aprende de ello para que la próxima vez no se repita y tengas la ventaja. Gar trató de consolar a Wally, quien todavía estaba de mal humor. Necesitamos atraparlo antes de que envíe otra víctima al hospital. No creo que él haría eso, de hecho, se mantendría discreto por un tiempo si fuera tan inteligente como creo que es. Señaló Wally, tratando de meterse en la cabeza del justiciero. ¿Por qué lo haría? Gar preguntó por pura curiosidad. Porque ahora que sabe que estamos con él, querrá que el calor se apague un poco antes de volver a salir. Oh. Exclamó Gar, quien apretó su puño derecho y lo golpeó contra su palma izquierda como si algo finalmente hiciera clic en su cabeza. ¿Crees que en realidad es un mal tipo? Le preguntó a Wally, quien parecía haber dejado de estar de mal humor y simplemente aceptó lo que había sucedido. Realmente no lo creo, pero creo que desarrolla mal genio cuando alguien lo irrita, tal como lo hice con él. Finalmente admitió haber presionado demasiado y haber sido la causa del arrebato del justiciero. Entonces supongo que tendremos que adoptar un enfoque razonable la próxima vez para que no conduzca a una pelea total entre nosotros 3, si no, los medios podrían enterarse y The Flash definitivamente se enteraría de lo que pasó. Cayó. Aún así, es otro imbécil que lastimó a mucha gente y continúa haciéndolo, tendrá que enfrentar el castigo de la ley para poder arreglar las cosas. Dijo que sabiendo muy bien que el justiciero no lo acompañaría a la estación de tan buena gana, entonces pensó en llevar consigo unas esposas amortiguadoras metahumanas la próxima vez para evitar que el justiciero usara sus poderes una vez que lo esposara. De todos modos, hay un evento en el que pude meternos, ya que estás cerca, pensé por qué no. ¿Un evento? Sabes que soy una especie de celebridad, ¿verdad? Le preguntó a Wally, quien parecía tener esa parte cubierta. Un evento privado, y lo mejor es que puedes ir como tú mismo. Wally informó al curioso Gar de los planes que tenía para ellos ese fin de semana. Bueno, si tú lo dices, entonces estoy dispuesto a hacerlo, respondió Gar. Tom estaba vestido con un traje italiano negro y estaba a punto de salir de la casa mientras se dirigía a una galería de arte que iba a ser abierta en privado para la subasta de algunas obras de arte, antes de que se abriera al público por primera vez, y lo estaba haciendo un artista popular en Central City. Debido al tipo de educación que Tom tuvo en su vida anterior, creció con un amor por el arte, especialmente porque su padre usualmente lo llevaba a galerías de arte y lo hacía conocer grandes artistas que le enseñaron un par de cosas. Aprendió a apreciar el arte por lo que era y a reconocer el esfuerzo que el artista debe haber puesto en cada pieza.
Según su padre, cada arte cuenta una historia, ya que generalmente reflejan los pensamientos y sentimientos del artista mientras pintaba en el lienzo y era su deber como amantes del arte descifrar el significado del arte. Cada uno tenía su propia perspectiva a la hora de interpretar el arte. Para la mayoría de las personas, cuando reflexionan sobre la idea de la pieza y observan sus detalles, generalmente refleja algo más dependiendo de su propia forma de pensar y de lo que les estaba sucediendo en ese momento de sus vidas. Al llegar a la galería de arte, notó la multitud de paparazzi y gente rica de la ciudad por todas partes. Solo pudo aparecer en la lista de invitados debido a algunas conexiones que había construido lentamente y además no había nada que el dinero no pudiera comprar. Al entrar a la galería, notó el repentino alboroto de los paparazzi y se giró para ver qué estaba pasando. «Tienes que estar bromeando». Fueron las palabras que salieron de su boca al ver que la razón por la que la multitud se volvió un poco loca fue porque Chico Bestia vino al evento y todos querían una foto con él. El joven héroe estaba siendo bañado por múltiples flashes de diferentes cámaras y no parecía intimidarse por los paparazzi, casi como si estuviera acostumbrado a ellos. Siguió posando y firmando autógrafos antes de entrar al evento para el que estaba allí. Tom lo miró desde la distancia y notó a un tipo a su lado que parecía ser un amigo cercano suyo por la forma en que bromeaban. Siguieron riéndose y parecían disfrutar de la compañía del otro. Así que esto es lo que hacen los héroes en sus días libres. Murmuró para sí mismo mientras se alejaba de su radar, no queriendo que Chico Bestia se acercara a él porque podría reconocer su olor. Después de que se llevó a cabo la subasta, la galería se inauguró oficialmente y los invitados caminaron mientras reflexionaban sobre las increíbles obras de arte que estaban estratégicamente ubicadas dentro de la galería. El evento estuvo lleno de gente rica, gente con personalidades aristocráticas que se veían a sí mismos por encima del resto de la sociedad. Estaba claro por la forma en que se comportaban y hablaban de una manera lenta y extraña, como si estuvieran implementando un acento en cada palabra que escapaba de su boca. Se sentía como si este evento fuera más de lo que parecía ser. Los hombres se daban la mano como si acabaran de cerrar un trato. Los intercambios y los negocios deben realizarse a un nivel discreto. Con ambas manos en el bolsillo, caminé por la galería, examinando de cerca cada obra de arte que llamaba mi atención. «Hey amigo». Una voz molesta y familiar habló desde atrás. «Por favor, no seas quien creo que es». Murmuré con los dedos cruzados mientras me giraba lentamente. «Maldita sea, Chico Bestia». Ese fue el único pensamiento que me vino a la mente cuando vi el rostro verde con una amplia sonrisa mientras un tipo estaba parado a su lado. «Hola». Lo saludé casualmente como si no hubiera algo así como rencor entre nosotros y fuera nuestra primera vez. Parece ser la única persona aquí sin un acompañante, o incluso has mantenido una conversación con alguien desde que llegaste aquí. Habló mientras me miraba más de cerca. Mi acompañante no pudo venir hoy. Además, me reconforta mucho estar a solas con mis pensamientos, de esa manera puedo entender la información que el artista debe enviar al público a través de ellos. Después de todo, dicen que un arte refleja el alma del artista. Le dije al muchacho que actualmente estaba mirando al otro que solo miraba a su alrededor como si inspeccionara el área, miró alrededor de la galería, mirando a algunos miembros del personal en particular. «Oh, entonces eres un solitario». «¿Un solitario? ¿Por qué carajo piensas eso?» Intenté defenderme a pesar de que sabía que él había dado en el blanco con su suposición sobre mi personalidad. Soy una persona sociable, puede que sea tonto y despistado la mayoría de las veces, pero reconozco mi polo opuesto cuando lo veo. Dijo con una sonrisa en su rostro, trató de presionarme para que admitiera que soy un solitario, lo que confirmaría su intuición sobre mí. No, no soy nada de eso, tal vez solo un poco. Lo sabía, será mejor que te consigas un amigo o podrías morir solo. No, gracias, estoy bien. Eso fue rápido. Exclamó Chico Bestia, quien de alguna manera esperaba esa respuesta de un solitario de tiempo completo. La idea de conseguirme un amigo no era mala, pero si decía que sí, entonces ese niño querría ser mi amigo. ¿Amigos con ese niño hiperactivo? No gracias, estoy bien. Nunca fui fanático del tipo burbujeante, no en mi vida anterior, y definitivamente no en esta. Hay algo en ellos que simplemente me molesta. No saben nada sobre el espacio personal o cosas como límites y privacidad. Se entrometen cuando quieren, siempre que les apetezca, querrán arrastrarte a cualquier mierda que estén pasando en ese momento. Sí, realmente no soy una persona sociable. Tom respondió cuando se estaba dando cuenta de que su naturaleza introvertida era tan visible a la vista de los demás.
El chico verde acababa de conocerlo y ya había descubierto el tipo de persona que era, pero aún así seguía presionando e invadiendo su tiempo a solas en la galería. ¿Qué quieres decir con que no eres una persona de personas? Podría convertirte en una con el tiempo. Después de todo, soy agradable y también estoy seguro de que podría deshacerme de ese aura sombría que tienes a tu alrededor. ¿Aura sombría? Le pregunté mientras mis ojos se torcían un poco por su declaración. ¿Cómo crees que te vi desde el otro lado de la galería? Es por tu aura solitaria que tienes a tu alrededor, es totalmente diferente del resto de las personas en este evento. Dijo con una sonrisa levemente espeluznante en su rostro mientras me señalaba. Oh, bueno, si tú lo dices. No tenía sentido discutir con él porque puede que tenga razón, no tengo amigos y soy muy reservado, sin preocuparme por nada que afecte a nadie. En ese momento estaba tratando de distraerlo de la idea de conocerme y esperaba que no reconociera mi olor. Oye, ¿por qué tu amigo mira así a tu alrededor? ¿Es policía o algo así? Le pregunté a la bestia chico que ahora notaba lo menos interesado que estaba Wally en nuestra conversación y lo mucho que miraba alrededor del área como un policía encubierto esperando que sucediera una mierda o en medio de una operación. Oh, eso es solo que está un poco paranoico, pero es un tipo divertido y alegre una vez que lo conoces. He estado tratando de enseñarle cómo relajarse de vez en cuando. Así es, supongo que es hora de las presentaciones. Puso un brazo sobre su pecho mientras continuaba. Soy Gar, y quizás me conozcas como el héroe popular chico bestia. Luego tocó a Wally y llamó su atención hacia nosotros. Aquí está Wally y es un muy buen amigo mío, añadió Gar. Es curioso cómo la presentación llegó tarde después de haber tenido una conversación completa, cuando normalmente es lo primero que hace la gente. Soy Tom, es un placer conocerte en persona. Respondí apropiadamente cuando noté lo optimista que parecía chico bestia. ¿Cómo te va? Wally extendió su mano e hizo un gesto para pedirme un apretón de manos al que respondí, antes de extenderle un apretón de manos al niño verde que todavía tenía una amplia sonrisa en su rostro. Tenía curiosidad por saber si su rostro no se contrae por sonreír demasiado, su nivel de simpatía me hizo preguntarme si era el mismo niño que se transformó en gorila y estuvo dispuesto a estrellarme la cabeza contra la acera hace algunas noches. Supongo que la razón por la que Wally se dio la vuelta y observó el evento fue porque estaba lleno de mafiosos, narcotraficantes y criminales de primer nivel que han sido acusados de delitos como extorsión, trata de personas, tráfico de drogas, venta de partes humanas y casos de violación. Pero todos ellos caminan libremente y no tras las rejas porque tienen algún tipo de poder en el corrupto sistema de justicia. Los vio moverse libremente sin preocuparse de ser atrapados por la policía, incluso después de todas las cosas terribles que habían hecho. Reconocía a algunos de ellos por las noticias y estaba seguro de que fueron juzgados en los tribunales, pero nunca fueron encarcelados. El sistema generalmente las descartaba como acusaciones infundadas después de que policías bajo su nómina hicieran desaparecer todas las pruebas que tenían en su contra. Podía decir lo que estaba pensando solo por la expresión que tenía en su rostro mientras los miraba, ese instinto de héroe de querer derribarlos, pero no podía hacer nada más que verlos deambular como si fueran dueños de la ciudad. Técnicamente lo hacen, quienes tienen el poder son los que pueden alterar las reglas como mejor les parezca. Ese verso estaba podrido hasta la médula, más parecido a mi mundo anterior pero un poco demasiado extremo. Ya nada me sorprendió, a diferencia de mis primeros meses aquí. Si se informara en las noticias que un autobús escolar lleno de niños de primaria fue secuestrado por terroristas y exigieron más de $500 millones o empezarían a disparar a cada niño uno tras otro, no me sorprendería ni me desconcertaría porque era como las normas por aquí. Oh, las cosas que DC le ha hecho a mi hermosa mente. Pensé para mis adentros que podía sentir un poco de lo que llamaría mi humanidad, siendo eliminado lentamente. ¿Algo te molesta, Tom? Preguntó Gar, sacándome de mis pensamientos en los que parecía haber caído profundamente. Nada en absoluto, solo un pensamiento aleatorio que vive gratis en mi cabeza. No le hice caso. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido, Wally? Es hora de que nos vayamos. Gar tiró de Wally mientras revisaba su reloj de pulsera. Fue un placer conocerte, Tom, espero que podamos reunirnos en otro momento. Asimismo. Respondí mientras se despedían. Punto de vista de Wally, el evento fue divertido y todo eso, pero el hecho de que Gar fuera el alma de la fiesta lo hizo un poco asfixiante. Los paparazzi siguieron tomando fotografías y Wally lo dejó por un rato para tomar un respiro, era una de las pocas formas en que los héroes ganaban más publicidad después de todo.
No pudo disfrutar del evento debido al grupo podrido que acechaba con los hombros en alto cuando deberían estar pudriéndose en la cárcel cumpliendo los castigos por sus crímenes, pero no había nada que pudiera hacer. El extraño tipo con el que Gar de repente se hizo amigo en la galería le parecía terriblemente familiar. Su presencia, incluso su voz, sonaba como si la hubiera escuchado antes en algún lugar, pero se preguntaba dónde. Lo pensó mucho y el único pensamiento que le vino a la mente fue la noche en que se encontró con el justiciero. La altura, el físico y la voz coincidían con su perfil de esa noche. Pero una vez más podría estar equivocado en eso, después de todo era de noche y la oscuridad podía jugarle una mala pasada a la mente, además tenía una pequeña conmoción cerebral por lo que no podía identificarlo como Tom. Por otra parte, tal vez era solo su mente paranoica que quería elegir a alguien como justiciero, para saber cómo era la persona que le pateó el trasero y poder pensar en cómo seguir adelante a partir de ahí. Gar tenía razón, creo que debería relajarme más y tomarme un descanso de este trabajo de héroe por al menos un día. Él contempló. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.